Podcast. Lo mejor está por escuchar. En el año 2000 todavía faltaba mucho para que el mundo se enterase de los abusos sexuales sistemáticos que el productor Harvey Weinstein estuvo perpetrando durante años. Lo que sí se sabía era que utilizaba tácticas de extorsión, acoso y amenazas para conseguir salirse siempre con la suya. Se sabía que si un director no hacía lo que él quería, Harvey era capaz de enterrar la película. El proceso era que Miramax compraba una peli, Harvey exigía quitarle 15 o 20 minutos y si el director se negaba, Harvey la estrenaba directamente en vídeo. A Harvey le daba igual perder dinero, porque conseguía algo mucho más valioso para él: mandar un mensaje a toda la industria. Si no haces lo que Harvey quiere, tu película dejará de existir. Era un tipo que se sabía de sus posibles arrebatos de ira o de ser extremadamente vocinglero en un momento dado. Se sabía, por ejemplo, que en vez de aprenderse el nombre de los becarios, los bautizaba con apodos como cara de mierda. Se sabía que tenía por costumbre arrojar objetos a sus empleados. Les tiraba cualquier cosa que pillara a mano: grapadoras, libros, ceniceros. Miramax funciona en base al miedo. Te intimidan, te gritan, echan espuma por la boca. Esto lo contó Stuart Birkin, un empleado de Miramax en los 90. Todo lo que te cuenten sobre que los Weinstein son unos monstruos es cierto. Y esto lo dijo Amy Hart, coordinadora de marketing de Miramax a mediados de la década. La periodista Rebecca Traister intentó entrevistar a Harvey Weinstein en el año 2000. En cuanto Rebecca le hizo una pregunta que no le gustó, Harvey le gritó esto: ¡Yo soy el puto sheriff de esta mierda de Ciudad Sin Ley! Cuando el novio de Rebecca intentó tranquilizarle, Harvey le empujó por unas escaleras, le agarró del cuello y lo sacó a la calle. Todo esto se sabía y a nadie le importaba. Harvey en aquel momento nadie le decía que no a nada. En absoluto, ni laboralmente ni en ningún ámbito. Mirad cómo describía a Harvey Weinstein un perfil del New York Times en 2002. Estos ataques de ira son simplemente una manifestación de su pasión por las películas. Se ve a sí mismo como heredero de los grandes magnates del Hollywood clásico como Irving Thalberg o David O. Selznick. En el año 2002, la periodista Sharon Waxman intentó poner en marcha un reportaje de investigación sobre los abusos sexuales de Weinstein. Y según contaría después Sharon, llegó a recibir llamadas de Matt Damon y de Russell Crowe defendiendo a Weinstein. Al final, el New York Times le pidió a Sharon Waxman que no continuara con el reportaje. Y luego Ben Affleck, el mejor amigo de Matt Damon, dijo esto sobre las formas agresivas de Harvey. A mí me parece que tienen cierto encanto. Harvey es un cabrón implacable, no tiene mucho don de gentes y no sabe controlarse. Pero yo solo he visto su lado humano. En el año 99, todo el mundo daba por hecho que el Oscar sería para Salvar al Soldado Ryan, de Steven Spielberg. Pero Harvey puso toda su maquinaria en marcha para conseguir que Shakespeare in Love se impusiese al drama bélico de Spielberg. Harvey iba diciendo por ahí que Salvar al Soldado Ryan en realidad no era tan buena, que solo merecían la pena sus primeros 20 minutos, los del desembarco de Normandía. Esto va en contra de las reglas de la Academia, porque no se puede hablar mal de las demás películas, así que la publicista de Salvar al Soldado Ryan intentó interponer una reclamación. Pero Spielberg le dijo que no debían rebajarse a ese nivel, que ellos tenían la mejor película y que al final prevalecerían la decencia y la integridad. Spielberg se equivocaba. And the Oscar goes to Shakespeare in Love. Spielberg no se había dado cuenta de que ya no estaba en ese Hollywood en el que los buenos ganaban, en el que la mejor película triunfaba y en el que prevalecían la decencia y la integridad. Ahora estaba
en el Hollywood de Harvey Weinstein. Y justo después de ganar el Oscar por Shakespeare in Love, Harvey se embarcó en el proyecto de Los Otros. Es decir, que en aquel momento estaba en la cima de Hollywood. Todo el mundo quería trabajar con Miramax. Harvey siempre se salía con la suya. En aquel momento, Harvey Weinstein podía hacer lo que le diera la gana. Delirios de España, la increíble historia del rodaje de Los Otros. Episodio 8. Un monstruo viene a verme. Harvey Weinstein no vino a Madrid a pasearse. Él tenía un objetivo. Había llegado por su cuenta a un acuerdo con la Fox para cederles a Nicole Kidman durante una semana. Efectivamente. Escuchamos al director de fotografía, Javier Aguirre Sarobe. Vinieron los de Moulin Rouge aquí, plantearon algún interior, alguna cosa para rodar 4 o 5 planos que faltaban o 4 o 5 secuencias. El director Baz Luhrmann y su equipo australiano empezaron a montar decorados en El Amedia. El Amedia está en un polígono a medio camino entre Leganés y Fuenlabrada. Y allí se han grabado programas como el Grand Prix, por ejemplo. Así que sí, la próxima vez que veáis Moulin Rouge, que sepáis que hay escenas rodadas en Fuenlabrada. Ni Tom Cruise ni Paula Wagner estuvieron presentes en esa tensa reunión entre Harvey Weinstein y Fernando Bobaira. En plan, ¡hala! ¡Apañaos entre vosotros! Así lo recuerda el director de producción, Emiliano Otegui. Nos la pidieron, nos la exigieron. Una semana libre para que ella hiciera los retakes de Moulin Rouge. Emiliano no entendería inglés, pero interrumpía la reunión sin parar. Decirle que no, pero en un momento de la conversación, Harvey Weinstein da por hecho que lo que él ha pedido se lo vas a hacer y punto, que no hay discusión. Harvey Weinstein salió del despacho hecho una furia y caminó hacia la salida de la oficina de Sogecine. Fernando Bobaira fue detrás de él, quizá para intentar por última vez hacerle entrar en razón. Y entonces Harvey se giró y le advirtió. Tú no quieres ver a un judío neoyorquino cabreado, una amenaza un tanto velada o sin nada de velo encima, dando por hecho que esto era así, o sea que no había discusión. No es que Harvey amenazase a Fernando con algo en concreto. Es que Fernando sabía perfectamente de lo que Harvey era capaz. Por supuesto, en el acuerdo de Harvey con la Fox, ganaba Harvey. Sogecine solo perdía. Recordad, la banca siempre gana. José Luis Cuerda odiaba a Harvey Weinstein. Se conocían de antes, porque Miramax había distribuido en Estados Unidos una peli de Cuerda, La lengua de las mariposas. Y Harvey le llamaba cariñosamente Butterfly. Cuando me veía me decía, no te quejarás de cómo te estamos tratando, Butterfly, A Cuerda le llevaban los demonios. Pero si tienes esta película porque la he hecho yo. He hecho 25 entrevistas para esta temporada. Y en cada una de ellas, sin excepción, ocurría lo mismo. En algún momento yo preguntaba por Harvey Weinstein, se hacía el silencio y bajaba la temperatura de la habitación. Lo mejor posible de un momento que además estaba álgido también por la personalidad de los actores, lógicamente. Claro. Y Harvey también vino a Madrid. Sí. Perdóname, pero no recuerdo. Los temas de Harvey Harvey Weinstein visitó el set de rodaje en una ocasión. ¿Tú recuerdas su visita? No. Mejor. Ten en cuenta que cercanía, no voy a decir otra cosa, pero una cierta mayor cercanía que lo hacía agradable. ¿Y qué recuerdas de la visita de Harvey Weinstein? Que fue un lío de protocolo y de logística. Era como que viene Harvey Weinstein y como todo el mundo estaba muy impresionado de que viniese Harvey Weinstein a España, pues todo el mundo se preocupó mucho porque viniese Harvey Weinstein, cuando luego las cosas... Vale, ¿y Harvey Weinstein? No sé, fue... Era un
una persona bastante, tenía una energía muy fea. Harvey Weinstein ya tenía fama de muchas cosas en esa época y no preferí no. El entrevistado que me respondió de manera más directa fue... A ver si lo adivináis. Sí, obviamente, Emiliano Otegi. ¿Qué recuerdas de Harvey Weinstein? ¿Cómo era? Un gilipollas. Te lo puedo decir con más palabras, pero no tan claro. A ver, era un tipo muy sumamente prepotente. Pues me pareció encantador. Esta es la diseñadora de vestuario, Sonia Grande. Hombre, no, como comprenderás, no nos hizo nada a nadie, ¿sabes? Que en ese momento, pues me pareció un tipo majo. A mí me pareció, o sea, si te dijera a quién te recuerda hoy en día, te diría a Donald Trump. Esa arrogancia, ¿no? Esa petulancia, esa cosa, dices, yo hago esto porque puedo y punto. A ver, era muy divertido porque le iba dictando a la secretaria como mientras caminaba, un poco exagerado todo eso, ¿no? Muy americano, como un poco caricatura de productor americano, ¿no? Pues 5 minutos, no más. Apareció por allí, saludó a todos y se fue. Yo la resumiría así porque no creo que empleó más tiempo en esta película. No se quedaba en el platón, no se interesaba en absoluto de lo que se hacía allí. Me acuerdo de Nicole, también me acuerdo que la actitud de ella con Harvey era como que me chocó, fíjate, cosas que recuerdo que me chocó porque me pareció que, digo, tía, eres Nicole Kidman, ¿qué haces? O sea, como que era una actitud de que ella estaba como en una situación de poder por debajo de Harvey. O sea, había algo ahí raro. Noté una dinámica extraña entre ellos dos. Y él estuvo ahí por ahí dando vueltas. Y me acuerdo que era una persona muy desagradable y que tuvo un episodio muy feo con nosotros porque pidió que una de nuestras chicas becarias que estaba empezando a trabajar con nosotros en nuestra agencia, pues quiso que se la subiéramos a su habitación. Nos quedamos alucinados. Una niña muy mona, jovencilla, tenía 19, 20 años, y claro, nos quedamos todos diciendo... Qué asco. ¿Y cómo reaccionaste? Le dijiste no. Fue Carlos del Hoyo el que dijo, no sé ni hablar. ¿Y a ella se lo llegaste a decir? Estaba ella en la mesa con nosotros y se acerca y dice, oye, ¿qué tal? Y o sea, que no fue Harvey directamente. No. Mandó a un intermediario. Sí. ¿De su equipo? Alguien de su equipo. Qué vergüenza, por favor. ¿Y ella cómo reaccionó? Nos quedamos todos alucinados. Yo creo que lo típico que haces alguna broma, entonces dice, hombre, si quieres subir, ¿sabes? El equipo se trasladó a Cantabria y empezó a adelantar escenas de los exteriores en el Palacio de los Hornillos. Y cuando estábamos allí en el 5º día de rodaje, nos llega la noticia de que la rodilla de Nicole ha vuelto, en fin, a fallar en el último día de rodaje con los americanos aquí en Madrid. Supuestamente tenía que haber venido curada o algo así, y no, vino peor. Vamos, pero si teníamos a un médico nosotros y todo el cuidado del mundo y una doble para que no subiera las escaleras y se va... Esta es la maquilladora Ana López Puigcerver. Lo estoy pensando ahora, ¿sabes? Digo, y se va a rodar un baile. Era un poco temerario, ¿no? Nicole, por lo visto, se lo pasó bomba durante esa semana en la que volvió al Moulin Rouge. Claro, rodeada de compatriotas australianos, con su corsé divino y venga a bailar, pierna para arriba y pierna para abajo. Hombre, nosotros estamos haciendo una película de muertos y está haciendo una de cabaret. Nicole se lo pasó tan bien en Moulin Rouge que cuando se reincorporó al rodaje de los otros, pues le dio un bajón increíble, claro. Según me contó Javier Aguirre Sarobe, Nicole volvió en plan, con lo bien que me lo he pasado estos días en Moulin Rouge y ahora tengo que volver a este cementerio. Nicole creo que manifestó el cambio de ambiente que había entre una película y otra. O sea, como diciendo, wow, me he desahogado, qué equipo más divertido, todo el mundo riéndose, tal, no sé qué. En cambio, aquí parece un funeral. Y eso fue propiciado fundamentalmente por ella. Cuando Aguirre Sarobe dice que eso fue propiciado fundamentalmente por ella, se refiere a que el equipo español de los otros no era un muermo. Se refiere a que si el ambiente de rodaje era sombrío, era porque todos vivían un poco aterrorizados por la propia Nicole. Estábamos un poco como muy temerosos, ¿no? de molestarla en muchos aspectos. Nicole Kidman pasó de estar una semana cantando y bailando
a encerrarse en un decorado sin apenas luz, interpretando a una madre al borde de la locura y con un equipo de españoles para seguir rodando una película que, no olvidemos, ella nunca quiso hacer. Para que te hagas una idea del pavor que tenía Chinchilla, o teníamos todos hacia Nicole Kidman. Javier Aguirre Sarobe se refiere a Javier Chinchilla, el ayudante de dirección. Una vez que lees el guión, va a estar ella con los candelabros recorriendo los pasillos. Claro, eso significaba meter los cables por el vestido de ella para camuflarlos. Entonces se lo propuso y me dijo, tú estás loco. Tú estás loco. Y me dijo, no, ni de coña, no, por favor, ni se te ocurra, por favor. Yo le fabriqué en Madrid un sujetador de la época y tal en una corsetera de Madrid, y entonces llego al set al día siguiente y Sonia, pásate por producción ahora mismo y tal, y entonces que Nicole tiene llagas. Te miramos así como asesina, ¿sabes? Como ha tenido unas llagas y tal. Y yo dije, me van a despedir, ¿sabes? O sea, dije, se acabó. Y entonces, bueno, fui a verla, le toqué el camerino y entré y le dije, ay, me han dicho que pasa esto, lo siento enormemente. Y me dice, pero qué tontería, no pasa absolutamente nada. Es que tengo una piel muy blanca. Les había ido la mano a ellos por las advertencias que habían dado a producción respecto, oye, que no le molesten, que no hagan esto, que no hagan tal, que no haya gente, que no haya risas, que no hablen. No tuvo ningún tipo de conexión con nadie del equipo. Aquí hay mucha costumbre de que los actores estén siempre revolucionando por ahí, se van al combo, están con otros. Pero esta no hablaba con nadie, absolutamente con nadie, iba siempre de su camerino a rodaje, a su camino. Podía haber un poco más de humanidad o de contacto, de comunicación. Siendo la película que era... Escuchamos a la asistente Gloria Menchaca-Torre. No es una película de exteriorizar, de extrovertida, ni es una película como dura. Y si tú vas a rodar, imagínate una escena de las que había en la película y tienes que estar, pues lo que decíamos, comiendo cocido madrileño con todos riéndose, y luego rodar, pues cuesta un poco más. Gloria Menchaca-Torre acaba de pronunciar dos palabras importantes: cocido madrileño. Una ocasión tan buena como cualquier otra para abordar una de las leyendas urbanas más extendidas del rodaje de Los Otros. Mi adicción por el Actimel también. No me puedo tomar solo uno, mínimo 4, y tal como entran, salen, me voy de vareta. Paquita Salas contribuyó a difundir el rumor de que cuando Nicole vino a España, le cambió la vida descubrir los Actimeles, que se volvió adicta total y que no se alimentaba de otra cosa. A Nicole Kidman le pasó lo mismo cuando vino a España a rodar Los Otros, solo comía Actimel. Lo que sí recuerdo es que ella no comía con nosotros. Y luego recuerdo que tenía... Escuchamos al asistente de vídeo Miguel Balanzategui. Como mogollón de sobrecitos de vitaminas, que yo creo que es lo que se alimentaba básicamente de eso. Todos los días venía su coche a traerle a la 1:00 de la tarde una especie de batido verde, sí, horrible, que era lo que ella comía habitualmente. Eso entonces aquí nos llama mucho la atención porque estábamos con la fabada, entonces, cuidado. Pero claro, ellos venían de otro tipo de dieta, ¿no? Una especie de batido verde, de color así como fosforito, y ellos se lo metían en su camerino y eso es lo que ella comía cuando el resto de la gente nos íbamos al catering a comer. Así que no es cierto que Nicole se volviera adicta a los Actimeles. Lo que pasa es que como se alimentaba básicamente de ese batido verde fosforito, pues el equipo lo llamaba Actimeles. En plan, mira, la 1:00 en punto. Es la hora del Actimel de Nicolasa. Porque ella pensaría que ese rodaje era un funeral. Y seguro que se lo parecía. Pero solo lo era cuando ella estaba delante. En cuanto Nicole se metía en su camerino, ese rodaje era un no parar de chinchorreo. Bueno, esta la voy a contar, venga, porque ya veo que te han contado un montón de cosas, o sea que ya voy a contar esta. No te des idea. Ya voy a contar esta. Bueno, yo tengo un encuentro con Nicole muy erótico. Muy erótico, fetichista, lo tengo guardado en mi psique y aún pues me reverbera de cuando en cuando. Un día, Daniel Villalba fue a picotear algo en el catering del plató. ¿Y a quién se encontró? A Nicole Kidman. Y además en camisón.
Y entonces ella empezó a comer los sándwiches, que los comía como un jilguero, o sea, comía como trocitos pequeñitos, así como de poquito a poco. Y yo la recuerdo compulsivamente cómo iba comiendo y los iba dejando. Los iba comiendo y los iba dejando. Se metía un trocito y lo soltaba, se metía un trocito y lo soltaba. Entonces ella cogía un trozo de sándwich, lo saboreaba y lo dejaba. Yes. O sea, ella quería como la parte rica, pero no tragar. Ella tiene un conflicto interno con ella misma en ese momento y no sabía si comerse el sándwich o no, y entonces hizo esa compulsión durante 5 minutos y se fue sin haberse comido nada, pero haciendo que comía. Es una escena que perfectamente podrías haberte imaginado, Dani. No, y me la sigo imaginando. No, quiero decir que podrías... te llevan al psiquiátrico y tú, yo vi a Nicole en camisón comiendo, y sí, señor Villalba, sí. Exacto. Imaginaos que ese día aparece Tom Cruise en el set y se encuentra a su mujer en camisón, regurgitando un sándwich y hablando con un chavalito de 20 años. Ese día no, pero Tom sí que se pasaba de vez en cuando por Navalcarnero. Y el Relaciones Públicas Carlos del Hoyo me contó una anécdota que me pareció preciosa, porque expresa muy bien en qué consiste exactamente eso de la magia de las estrellas de cine. Un día que estaba con José Luis Cuerda, estaba al lado nuestro Nicole Kidman, entonces Tom estaba pasando por delante de nosotros y pasó una vez o dos delante de la cámara. Y en un momento se paró a decirnos algo delante del objetivo de la cámara y el Tom Cruise a un lado de la pantalla o delante de la pantalla eran dos personas completamente distintas. Y recuerdo comentar con José Luis, es decir, el carisma que transmitía su imagen a través de la pantalla, su modo de moverse, y ese mismo comentario lo oí de muchas más personas del equipo a lo largo del rodaje, tanto en Madrid como en Cantabria. Tom Cruise era una estrella de cine. Quizá la más grande de todas. Todo el mundo tenía la curiosidad de conocer a Tom Cruise. Y con todo el mundo, Carlos quiere decir todo el mundo. En un momento dado, el marqués de Arcicollar llamó a Emiliano con una petición. Ya sabéis, el marqués es el dueño del Palacio de los Hornillos, el señor que desplumó a Emiliano para que le pagase a la marquesa unas vacaciones en Biarritz. Bueno, pues el marqués le dijo a Emiliano que unas personas muy importantes querían cenar con Tom y Nicole. Nadie más que yo sabe que la cena esta se hizo. Mira, Emiliano Otegi de verdad es que es historia viva del cine español. En fin, que esas personas tan importantes eran el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Y además de los reyes, también se apuntaron las dos infantas. Menudas. Pero hubo dos personas que no asistieron a esa cena. Una era el príncipe Felipe y la otra, Nicole Kidman. Le pilló justamente el día le pillaría más cansada. Fue el único día que hicimos únicamente media hora de jornada extra. El único día de todo el rodaje, qué casualidad. Así que Tom tuvo que ir solo. Pero ya sabéis cómo es. Se preparó a conciencia para la velada y estudió qué temas le interesaban a cada uno de sus comensales. De cocina con la reina, de barcos con el rey, de viajes con la infanta Cristina, de no sé, con la infanta la otra. Pero fíjate cómo es la vida. Que un día estás cenando con los reyes en un palacio y al día siguiente no te dejan entrar en un club de golf. Un club de golf tan exclusivo que ni siquiera aceptaban como socio a Tom Cruise. Tom quería jugar al golf y quería jugar en Puerta de Hierro. Y en Puerta de Hierro no podía jugar al golf. Tom quería jugar ahí porque era, sencillamente, el mejor campo de golf de Madrid. Era donde había que jugar si eras alguien importante. Y además a Tom le pillaba al lado de casa, claro. Pero el club de golf Puerta de Hierro se negó en rotundo a aceptar a Tom Cruise. Y no solamente se negó tajantemente, nos dijo, y además menos si es Tom Cruise. Una postura de decir, nosotros aquí no queremos famoseo, que somos muy elegantes. Como os podéis imaginar, la cosa no se quedó ahí. Menudo era Tom. A él nadie le decía que no. Y mucho menos unos españolitos, por muy pijos que fueran. Y nosotros cariñosamente recibíamos la presión de que había que buscar alguna solución para ello. Entramos en contacto con Fernando Sartorius, que era el entrenador personal físico del entonces príncipe Felipe, y nos dijo, bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Fernando Sartorius, además de entrenador personal de Felipe, era familia de su exnovia, Isabel Sartorius. Que ahí hay otro buen delirio de España. El caso es que Tom consiguió entrar al club. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Pues invitar a comer allí al rey Juan Carlos y al príncipe Felipe. Un poco para agradecerle su ayuda
y otro poco para que esos pijazos se dieran cuenta de con quién se estaban manejando. Y había un retrato de Juan de Borbón y todo el mundo dijo, ¿y este señor quién es? Entonces los otros dijeron, pues mi padre y mi abuelo. Mientras Tom estaba para arriba y para abajo cenando con reyes y jugando al golf con aristócratas, Nicole, la pobre, todo lo que veía de Madrid era Navalcarnero. Y cuando tuvo una semana libre se la llevaron a Fuenlabrada. Ellos no salían mucho, ¿eh? Escuchamos al productor Fernando Bobaira. No salían mucho, pero sí se comportaban como una pareja normal. Normal, muy de darse la manita cuando salían de plató, de cogerla por el hombro, una pareja absolutamente bien avenida. Se hacían muchos arrumacos, pero para mí son estos arrumacos de cara a la prensa. Porque estaban los dos y venga a darse besitos y yo qué sé. Sí me acuerdo que dijimos, vaya postureo, porque los dos hacían esto para el público, estaba claro. Gloria Menchacatorre era la encargada de gestionar todo lo que fueran viajes, compras, reservas por parte de Tom y Nicole. Me dijeron, Tom Cruise necesita una corbata. Pues yo no sé si compré como 25 corbatas, un montón de ellas. Luego no llevo ninguna corbata. Lo de los actimeles era una leyenda urbana, pero sí que hubo productos españoles que a Nicole la volvieron loca. Como por ejemplo un calzado que se hacía en Mallorca. A Nicole Kidman le encantaron las camper. ¿Tú te acuerdas de esos zapatos camper que parecían como entre boxeador y bolos? Y me acuerdo que me dijo, tienes muy buen gusto. Y yo pensé, no tengo buen gusto, he comprado todas. Pues de repente se compraban como 25 pares. Y de esos 25 pares, pues igual se ponían uno o elegían 5 y después tenías que devolver el resto. Llegó un momento en el que las dependientas del Corte Inglés se creían que Gloria era una estafadora. Yo me acuerdo que estuve no vetada, pero bastante me tenían ahí en el Corte Inglés porque yo compraba y devolvía un montón de cosas. Y me acuerdo que estuve ahí como casi, me tenían como en la lista negra en el Corte Inglés. Y por fin, la etapa madrileña del rodaje se completó en septiembre de 2000. El padre de Catalina Madurga, que era el operador de cámara Julio Madurga, organizó una fiesta en su casa. Que tenía un casoplón ahí con un jardín y tal. No era para menos. Había motivos para celebrar. Al final la película estaba saliendo adelante. Y ya solo les quedaba la parte fácil. 2 semanas de rodaje en Cantabria. Allí además los niños podrían salir a jugar, habría menos prensa dándole el coñazo a Tom y a Nicole, y en principio no había diálogos que pudieran provocar una crisis entre Nicole y Alejandro. Allí todo sería más tranquilo. En lo de la fiesta de mitad de rodaje, creo que, no sé si se hizo para acercar posturas, que yo creo que era por algo, o igual fue por acercar posturas, no lo sé. ¿Acercar posturas de quién? Pues eso, como para confraternizar. Ella cantó una canción en vivo, preciosa, con una voz estupenda, ¿sí? American Pie, sí, con una voz preciosa. Y bailando así, me recuerdo a Nicole como bailando así, que pusimos un poco de música, nos dijeron que su canción favorita era American Pie, American Pie. American Pie. Recuerdo que Tom estuvo muy liado porque estaba con conversaciones por el horario también, estuvo muy liado, entonces estuvo menos metido en la fiesta, pero porque le veíamos con el teléfono de aquí para allá todo el rato. Tom Cruise estaba ocupado con los preparativos de Vanilla Sky. Ya sabéis, el remake de Abre los ojos. De hecho, a los pocos días, Tom tenía previsto coger su avión y viajar a Grecia para conocer en persona a la que iba a ser su compañera en Vanilla Sky. Y esa compañera era Penélope Cruz. Principios de octubre. El equipo entero se ha trasladado a Cantabria. El Palacio de los Hornillos ya está lleno de focos, de cables y de cámaras, de todo tipo de maquinaria de cine. El pueblo de Santillana del Mar y sus alrededores están con una ocupación hotelera del 100%. Los 70 trabajadores del rodaje ya están alojados en sus habitaciones. Todo está listo para rodar los exteriores de la película. Serán solo 2 semanas. Y por el tono de voz que estoy poniendo, creo que os estáis empezando a oler que algo
está a punto de torcerse. Otra vez. Y la mañana que íbamos a rodar con Nicole, de pronto uno de los directores de producción se presentó en el set y dijo: Nicole se ha ido. Nicole decidió, de un día para otro y con todo el equipo esperando en Cantabria, que se iba a Los Ángeles, que le dolía la rodilla y que no sabía cuándo iba a volver. Y Alejandro como diciendo: es que igual no la vuelvo a ver nunca más, y tenemos la peli sin terminar. Había mucha gente del equipo que decía: esto no vuelve, esto se queda allí. Yo creo que eso tuvo más que ver con su vida privada que con que ella estuviera mal de una rodilla. Esa es mi teoría. Pero eso lo contaremos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Delirios de España, la increíble historia del rodaje de Los Otros. Una serie original de Podium Podcast escrita y presentada por Juan Sanguino. Producción: Javi Caminero y Adrián del Pozo. Diseño sonoro: Elizabeth Búa. Grabaciones: Alejandro Fernández y Óscar Bogdanovich. Edición: Ana Rivera. Producción ejecutiva: Jesús Blanquiño. Dirección: Eugenio Viñas y Juan Sanguino. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.